Buenos días. Vamos a comenzar. En primer lugar, decirles que, como saben, ha habido un cambio en la Secretaría de Estado con las Cortes y el acuerdo de la Junta de Portavoces, a petición del presidente del Senado, ha sido expresar el agradecimiento por el trabajo que ha venido haciendo el secretario de Estado, señor Ayllón, lógicamente desde lo que ha sido pues unas relaciones muy cordiales y un trabajo, lógicamente, que ha contribuido a que la actividad del Senado en su relación con el Gobierno se ha llevado con mucha normalidad y ha sido el apoyo unánime de todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Dicho eso, un poco entrando en lo que es el pleno de la próxima semana, decirles que en este mes el presidente del Gobierno comparecerá el día 20, no en este primer pleno, sino será el segundo, y el contenido del pleno tendrá, en principio, las preguntas de control al Gobierno, 3 interpelaciones, 2 mociones consecuencia de interpelación con la que terminaremos el primer día. El segundo día sería la siguiente moción consecuencia de interpelación, 3 mociones. Incluiríamos la ley que tiene que ver con los efectos de la sequía, que estará terminada el lunes, y, por otra parte, también una reforma del reglamento de la Cámara, aprobado por todos los grupos parlamentarios, en el sentido de modificación del artículo del reglamento, el 49.3, con relación de incorporar una comisión no legislativa para seguir el seguimiento de los acuerdos de violencia de género. Con todo ese tema terminaremos el pleno de la próxima semana. Además de todo eso, ha habido un debate intenso en lo que ha sido la petición de algunos grupos de la oposición de comparecencias de ministros en sesiones de pleno. La posición del Grupo Parlamentario Popular ha sido que no hay inconveniente en que comparezcan los ministros, pero no es lo habitual, y yo creo que se ha dado en muy pocas ocasiones también, el hecho de que los ministros comparezcan en pleno, sino más bien en comisiones. La semana pasada comparecía el propio ministro del Interior y, por tanto, la posición del Grupo Popular ha dicho que no a las comparecencias en los plenos de los ministros y que estaba abierto a poder llevarlas a cabo en comisión. Además de eso, hemos hablado también de la petición que hacía la senadora de López Santana de Nueva Canaria, en el sentido de que la comisión que se ha creado en el Congreso de los Diputados en relación de evaluar el funcionamiento del sistema territorial pudiese ser una comisión mixta. La mesa del Senado ya anteriormente envió a los portavoces de los grupos parlamentarios esta petición porque no corresponde a la mesa del Senado tomar esa decisión, sino que es una decisión que compete a los grupos políticos y, por tanto, lo que se ha pedido a los portavoces de los grupos políticos que con sus respectivos grupos del Congreso puedan llegar a algún tipo de negociación en el que el Senado pueda tener voz y participación en la evaluación del sistema territorial, que parece, en principio, lo más razonable. Y, en ese sentido, la mesa, que no tiene ninguna potestad, sí que ha manifestado que veríamos muy bien el hecho de que la participación de los senadores pudiese hacerse en esa comisión de la forma que considere más oportuna. Ha habido también alguna cuestión con violencia de género en el que hubo también la participación del Congreso y del Senado, pero entendemos que en el tema territorial la voz del Senado debiera oírse en ese sentido. Y, por tanto, esa ha sido un poco la posición de la mesa, pero dependiendo, lógicamente, de lo que hagan los grupos parlamentarios. Decirles también que ha habido una iniciativa presentada por 25 senadores del Partido Socialista en relación de constituir una comisión mixta, que tendrá también los mismos problemas, a los efectos de hacer un seguimiento del desarrollo sostenible 2030, que era una jornada que se había celebrado la semana pasada. Por otra parte, también el presidente de la Comunidad Valenciana pide que se constituya, o mejor dicho, que se convoque la Comisión de Comunidades Autónomas para evaluar el funcionamiento del sistema de financiación autonómica, donde él propone también que participaría en esa Comisión de Comunidades Autónomas. Lógicamente, eso se ha trasladado el escrito a la Comisión de Comunidades Autónomas para que la mesa decida al respecto. Y, por otra parte, un tema poco agradable, pero que, lógicamente, debo expresarles, es la decisión que ha tomado la mesa de llevar a la Fiscalía un escrito
que se ha recibido como contestación a una pregunta del senador Mulet, del alcalde de Pajares de la Laguna de Salamanca, donde entendemos que las expresiones que adopta y el propio escrito pudiera ser constitutivo de algún tipo de delito donde la mesa no va a entrar a evaluarlo, pero que sí entendemos que requiere una contestación contundente porque las manifestaciones que ahí se hacen no corresponden, lógicamente, a una autoridad de un ayuntamiento. Y, por tanto, en ese sentido, esa es la decisión que ha tomado la mesa para que la Fiscalía decida al respecto. Y creo que no me he dejado nada. Sí, nos puede. La senadora López Santana nos ha comentado que había recibido un escrito para invitarla a que pudiera tramitar su petición de la comisión mixta mediante una recogida de al menos 25 firmas de 2 grupos parlamentarios. ¿Esto es correcto? ¿Eso es así? Sí, ¿Esa es la negociación que se refiere? Es lo mismo que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista, pero para el tema de la Comisión Mixta del Desarrollo Sostenible. Pero yo creo que hay que ser mucho más prácticos. La decisión política de que esa comisión del Senado pueda tener participación, del Congreso pueda tener participación en el Senado, es una voluntad política de los grupos políticos y, por lo tanto, el grupo parlamentario de la senadora López Santana tiene que ponerse en contacto con el resto de grupos y con los grupos del Congreso para que tomen esa decisión. O sea, yo creo que eso es una más voluntad política que más que una cuestión administrativa, ¿no?, en un momento determinado. Sí, yo le quería preguntar la situación de la secretaria segunda de la mesa del Senado, después de que la semana pasada saliera su nombre relacionado a la trama Gürtel, si considera que debería dejar su puesto en la mesa o esto dificulta su seguimiento. Creo que ahí la mesa no tiene nada que decir sobre una cuestión que alguien ha dicho y que nadie ha dicho absolutamente nada más al respecto. O sea, no hay ni está judicializado ni tiene ninguna cuestión en ese sentido y, por tanto, bueno, las manifestaciones políticas que se hagan por interés de una parte no pueden tener un efecto ya sobre una determinada persona. Luego, nosotros ahí no tenemos nada que decir al respecto. Sí que hay una petición que se ha hecho para que comparezcan en la comisión de investigación, que la comisión de investigación decidirá, pero porque a alguien se le ocurra decir cualquier cosa y trasladar un delito a una persona o a un senador sin más, pues yo creo que eso no es motivo para que automáticamente a uno se le pida la dimisión. No tiene respecto. Había una cuestión que sí quería también trasladar, porque me parece que también la senadora López Santana ha manifestado en relación a por qué no se reúne la Comisión de Reforma del Senado. Ahí quería yo hacer algún matiz al respecto. Es decir, saben ustedes que el Senado lleva varias legislaturas en una serie de comisiones para estudiar su posible reforma, ¿no?, y adaptar a los nuevos tiempos. Esos trabajos que están ahí, que son válidos en principio, no se van a olvidar, pero lógicamente han surgido a lo largo de este tiempo una serie de circunstancias que parecen razonables no volver a constituir la Comisión de Reforma del Senado hasta tanto no se resuelva la posible reforma de la Constitución, que está en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Sería duplicar una serie de trabajos y, lógicamente, debe primar, en principio, los debates que se produzcan en la reforma de la Constitución en el Congreso de los Diputados antes de introducir la posible reforma del Senado, que podría quedar un poco pues una situación incómoda en función a lo que se diga sobre la reforma de la Constitución. Y esa es un poco la razón por la cual el presidente del Senado no ha convocado esa comisión. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias.